Hola a todos, todas. En la clase de hoy vamos a seguir trabajando números racionales. Ya vimos la multiplicación y la división de fracciones. Ahora nos toca entonces ver la suma y la resta de fracciones. Ahora, como estábamos trabajando con números positivos y negativos, vamos a repasar la suma y la resta de fracciones para después llegar a suma y resta de fracciones positivas y negativas. Sin embargo, quiero contarte que ocurre lo mismo que con la multiplicación y la división, es decir, la suma y la resta de fracciones en fracciones positivas y negativas es exactamente igual que la suma y resta de fracciones, sin embargo que después tengo que agregar la lógica de los signos, ¿sí? Por lo tanto, en esta clase lo que vamos a hacer va a ser repasar la suma y la resta de fracciones y después la lógica de los signos en la adición y la sustracción, cosa de después poder combinar ambas para poder ejercitar con fracciones. Recordemos rápidamente cómo se suman las fracciones. Entonces, cuando yo tengo fracciones con igual denominador, es decir, con el mismo número de abajo, es bastante sencillo. Yo solo agrego la cantidad que tengo en el numerador. Como bien muestra la figura, yo tengo 3 sextos en celeste, 2 sextos en rojo, y lo que hago es solo sumar los sextos, agregarlos, ¿sí? No cambio la cantidad de abajo, no cambio el denominador, solo cambia el numerador, ¿sí? Tengo que pensar que es como si tuviera bandejas de huevo. Yo no cambio la cantidad de huevos que me caben en la bandeja, sino que solo agrego huevos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa numéricamente? Es que yo tengo 3 sextos más 2 sextos. Entonces, como ya vimos, no puedo cambiar la cantidad de huevos que tiene mi bandeja, ¿verdad? No puedo cambiar el denominador, por lo tanto, dibujo la línea y escribo el 6 abajo para dejarlo tal cual. Y después solo sumo los numeradores, que son los números que están arriba, es decir, 3 más 2. Y obtengo el resultado, 5 sextos. Esto mismo ocurre con la resta. En el caso en que yo tenga fracciones con igual denominador, solo yo mantengo el denominador y resto los numeradores, es decir, los números de arriba. Entonces, lo difícil es cuando yo tengo fracciones con distinto denominador, ¿sí? Entonces, para esto hay un dicho que a mí al menos me ayuda mucho para entender qué es lo que pasa con las fracciones. Y es que yo no puedo sumar peras con manzanas, ¿sí? ¿Qué significa esto en términos de fracciones? Quiere decir que yo no puedo sumar así como así fracciones que tengan distinto denominador. Es decir, yo no puedo sumar cuartos con sextos, no puedo sumar décimos con tercios, no puedo sumar veintiunavos con quintos, ¿sí? Hay algo que necesito hacer antes para poder sumar esas fracciones. Veámoslo con este ejemplo. Tengo un sexto en celeste y tengo 3/4 en amarillo. ¿Cómo lo harías entonces para sumar estas dos fracciones? Si quieres, pon en pausa el video y escribe en tu cuaderno alguna idea de cómo lo harías tú. Yo, por ejemplo, lo intenté igual en términos gráficos, ¿sí? Tengo un sexto, tengo los 3/4 y los junté. Tengo los 3/4 en amarillo y el sexto en celeste. Sin embargo, cuando yo veo esta fracción que me resultó, no entiendo cuál es el resultado, no lo puedo leer. ¿Qué fracción es esta la que me resultó? Sigo viendo 3/4 y un sexto. Entonces, para esto voy a de nuevo apoyarme en la gráfica, ¿sí? Lo que necesito es expresar estas fracciones de una manera que las pueda sumar y entender el resultado que me da, ¿sí? Entonces lo que hice fue subdividir estos círculos en pedacitos más pequeños para que al sumarlos pudiera yo entender qué fracción es el resultado. Ahora sí, tal como está, podemos saber cuál es el resultado. Si yo cuento los trozos que están pintados, voy a tener que tengo 11 de 12 trozos pintados.
Pero numéricamente, ¿qué es lo que pasó? Lo que hacemos es buscar fracciones equivalentes que nos permitan sumar las fracciones con igual denominador, ¿sí? Lo que yo hago es expresar estas fracciones de otra manera, ¿sí? En fracciones que generalmente son trocitos más pequeños, ¿sí? Pero que representan exactamente la misma cantidad del círculo. Y lo podemos ver, este sexto y los dos doceavos que están pintados aquí en celeste representan exactamente la misma cantidad en el círculo. Con los 3/4 es aún más fácil, ¿verdad? Yo tengo los 3/4 pintados en amarillo y fácilmente veo que los 9 doceavos que están pintados representan la misma cantidad en el círculo, solo que expresado de otra manera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo descubrir numéricamente cuál es este denominador común? ¿Sí? Veámoslo paso a paso. El primer paso entonces es buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Cuando yo busco el mínimo común múltiplo, estoy buscando cuál va a ser el denominador común que me va a ayudar a sumar estas fracciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a escribir los denominadores de las fracciones que yo ya tengo. 4, que son los que están en amarillo, y 6, que es el que está en celeste. Y con esta tabla voy a calcular el mínimo común múltiplo. Entonces dibujo la tabla y ¿qué es lo que hago? En esta columna voy a ir dividiendo sucesivamente los números que tengo en la primera fila, que son el 4 y el 6, ¿verdad? ¿Qué quiere decir dividir sucesivamente? Quiere decir que yo los voy a dividir y después los voy a volver a dividir y el resultado lo voy a volver a dividir y así voy a seguir hasta llegar a 1. Solo hay una condición para poder utilizar esta tabla y es que en esta columna tienen que ir números primos. ¿Cuáles son los números primos? Los números que se dividen por 1 y por sí mismos. ¿Cuál es la recomendación que siempre les hago? Es que partan por los números primos más pequeños y una vez que no puedan dividir más por esos, siguen al siguiente. Entonces vamos a partir por 2 y una vez que no pueda dividir más por 2, voy a seguir por el 3. Y una vez que no pueda dividir más por 3, voy a seguir por el 7, o por el 5, perdón. Y una vez que no pueda dividir más por 5, por el 7. Y después por el 11. Y después por el 13. Y así sucesivamente. Entonces tengo 4 y 6 que voy a dividir por 2. 4 dividido en 2, 2. 6 dividido en 2, 3. Excelente. ¿Puedo volver a dividir por mi número pequeño que es el 2? Así que lo voy a volver a escribir. Dividido 2. 2 dividido 2, 1. Éxito, llegué al punto que tenía que llegar. 3 dividido en 2, no puedo dividirlo, por lo tanto hasta ahí me quedo y bajo el 3 exactamente igual. Y ahora paso al siguiente número primo que es el 3, ¿verdad? Divido entonces por 3. 3 dividido 3, 1. Y ahí llegué. ¿Qué hago entonces con todos estos números que escribí al lado? Los voy a multiplicar. 2 por 2 por 3 me va a dar 12. Y 12 es exactamente el mismo número en el que yo dividí estos círculos que yo ya tenía, ¿sí? Entonces coincide que el número que encontré con el mínimo común múltiplo es el número que gráficamente nosotros vimos que funciona. Ojo, de ahora en adelante voy a empezar a utilizar el asterisco para referirme al signo de la multiplicación. Esto es porque generalmente en el lenguaje computacional se utiliza el asterisco para representar la multiplicación. Hay algunas calculadoras que a veces tienen el asterisco como signo de multiplicación, hay algunas páginas de internet que tienen eso, entonces para que se vayan acostumbrando. Paso 2. Voy a amplificar las fracciones para obtener las fracciones equivalentes con el denominador que encontré, ¿sí? En el esquema vemos este paso cuando de la primera fila pasamos a la segunda, ¿sí? Donde vemos que aumentan las divisiones al interior de cada círculo. Entonces, ojo, es muy importante esta palabra en la que digo fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque si yo veo aquí en los círculos que están pintados con celeste, 1/6 y 2/12,
¿sí? Tienen pintada la misma zona del círculo, ¿sí? Estoy representando la misma cantidad. Lo mismo me pasa acá con 3/4, ¿sí? Y 9/12. Con este es aún más evidente que es exactamente la misma cantidad la que está pintada. ¿Cómo hago eso? Entonces, tengo el 1/6 y yo sé que debo escribirlo de una manera en la que yo tenga el denominador 12. Por lo tanto, me voy a preguntar, ¿por qué número debo multiplicar a 6 para llegar a 12? ¿Sí? El resultado es por 2. ¿Sí? Entonces, 6 por 2 es 12 y no me puedo olvidar de multiplicar el numerador también por 2. Entonces, 1 por 2 es igual a 2 y ahí obtengo los 2/12 que tengo pintados aquí en celeste. Veámoslo con los 3/4 que están en amarillo. Me tengo que hacer la misma pregunta, ¿verdad? Yo los 3/4 los quiero representar con un denominador 12, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Me pregunto, ¿por qué número tuve que multiplicar a 4 para que éste llegara a 12? La respuesta es por 3, ¿sí? Y de nuevo, no se me puede olvidar multiplicar el numerador. Entonces, 3 por 3 igual 9. Y el resultado entonces va a ser 9/12, que justamente son los 9/12 que están pintados en la figura. Paso 3. Sumo las fracciones. Ahora que ya tengo fracciones con igual denominador, puedo sumar como vimos en un principio. Es decir, mantengo el denominador tal cual, 12, y sumo los numeradores. 2 más 9, 11. Ahora, ya revisamos la suma de fracciones. Con la resta es lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que ya revisamos la suma y la resta de fracciones. Ahora, ¿cómo lo hacemos cuando tengo fracciones positivas y fracciones negativas? Como ya les dije antes, sigue funcionando exactamente igual, solo que ahora cambia su relación con el uso de los signos, ¿sí? Entonces, vamos a revisar la regla de los signos para la suma y la resta. Recuerden, cuando hablemos de resultados en números positivos y negativos, todos mis resultados siempre van a tener dos componentes principales. Van a tener el signo y el número. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un -4, tengo que este -4 está compuesto por el signo negativo y el número 4. Si yo tengo un +9, está compuesto por el signo positivo y el número 9, ¿sí? Entonces es importante que tengas claro estos dos componentes para los pasos que vamos a ver a continuación. El primer paso es determinar el signo del resultado, ¿verdad? Yo te decía que podía ser positivo o negativo. Entonces lo primero que voy a hacer es determinar el signo. ¿Cómo lo sé? Si son signos iguales, mantengo el signo. Por ejemplo, tengo -5 más -9. Ambos signos son negativos, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Si tengo dos números positivos, como 4 y 3, el resultado va a ser positivo. ¿Qué pasa en el caso de los signos diferentes? ¿Sí? Como por ejemplo -9 y +6. Me voy a quedar con el signo del número que sea más grande sin considerar el signo. Es decir, entre 9 y 6, ¿cuál es el número más grande? 9. Por lo tanto, me voy a quedar con el signo del número 9. ¿Cuál es el signo del número 9? Menos. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. 2. Determino el número del resultado. Aquí es donde yo calculo, ¿sí? Si son signos iguales, voy a sumar. Si son signos diferentes, voy a restar. Entonces, en el primer caso de -5 más -9, son signos iguales. Por lo tanto, voy a sumarlos sin considerar el signo. 5 más 9, 14. ¿Sí? Solo calculé el número del resultado, nada más. En el segundo caso de -9 más 6, tengo signos diferentes. Por lo tanto, para obtener el número del resultado, lo que tengo que hacer es restar.
¿Y cómo resto el número más grande? Al número más grande le resto el más pequeño. 9 menos 6 igual 3. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos el signo de nuestra operación y el número de la operación, podemos determinar cuál es el resultado, porque solo tengo que juntar los dos pasos, ¿sí? Entonces, en el caso de menos 5 más menos 9, yo sé que el resultado es negativo y que el número es 14. Por lo tanto, la respuesta va a ser menos 14. En el segundo caso de menos 9 más 6, sé que el resultado es negativo, ¿sí? Y el resultado numérico es 3. Por lo tanto, la respuesta de menos 9 más 6 es igual a menos 3. ¿Clarísimo? Eso espero. Veamos unos ejemplos con fracciones antes de practicar, ¿sí? Entonces, tengo este caso. Menos 6 cuartos, menos 4 sextos, menos 1 octavo. Aquí tengo dos problemas, ¿sí? Más allá del problema de que estemos trabajando con positivos y negativos, es que tengo fracciones con distinto denominador, ¿sí? Por lo tanto, mi primer paso obligado antes de considerar cualquier otra cosa va a ser buscar el mínimo común múltiplo y expresar estas fracciones con un común denominador. En este caso, ya se los voy a dar y es 24. Entonces, 6 cuartos se expresa como 36/24avos, 4 sextos como 16/24avos y 1 octavo como 3/24avos. Muy importante que mantengan los signos, ¿sí? Entonces, menos 6 cuartos es menos 36/24avos. Menos 4 sextos es igual a menos 16/24avos y menos 1 octavo es igual a menos 3/24avos. No hice nada, solo expresar las fracciones como fracciones equivalentes para yo poder operar. Y entonces ahora veo el paso a paso para la suma y resta de fracciones positivas y negativas. 1. Determino el signo del resultado. Como son solo números negativos, el resultado va a ser negativo. 2. Tengo que determinar el número del resultado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como son puros signos negativos, puedo sumar con normalidad, ¿verdad? Entonces, 36 más 16 más 3. Y voy a obtener que el resultado es menos, ¿verdad? Porque ya había dicho que el resultado iba a ser negativo, menos 55/24avos. Veamos un segundo caso. Menos 3 décimos, menos 2 décimos, más 4 décimos. Aquí ya tenemos el paso que tuvimos que hacer obligadamente antes de dejar todos los denominadores iguales, listo. Por lo tanto, yo puedo empezar a sumar y restar con normalidad, ¿verdad? Con la normalidad dentro de los números positivos y negativos. Entonces, primero, aquí tengo una primera complicación, ¿verdad? Porque tengo 3 números y tienen signos diferentes. Por lo tanto, voy a dejar el denominador 10 y voy a poner arriba menos 3, menos 2, más 4, ¿sí? Y como veíamos en clases, esto sí lo alcanzamos a ver en clases presenciales, era que yo lo que tenía que hacer era sumar todos los positivos y todos los negativos por un lado y después juntos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso mismo. Menos 3, menos 2, yo los sumo con normalidad, ¿verdad? Y me va a dar menos 5. Menos 5 más 4 es lo que ahora tengo que ver. Y entonces, menos 5 más 4. Primero determino el signo del resultado. Menos 5 y más 4. ¿Cuál de los dos números es más grande sin considerar el signo? El número 5. Por lo tanto, mi resultado va a ser negativo. Después tengo menos 5 más 4. ¿Qué tengo que hacer? Como son signos negativos, tengo que restar. Es decir, a 5 le resto 4 y me va a quedar 1. El resultado entonces va a ser menos 1 partido por 10. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado es menos 1/10. Entonces, ahora te toca a ti. Tienes que realizar la guía de actividades que está en la web class. De todas maneras, si tú no puedes ingresar a la web class, no te preocupes porque a continuación yo te voy a dejar una foto con la imagen de la guía, ¿sí? Entonces, te dejé arriba una ayuda a memoria de cómo calcular el mínimo común múltiplo
de cómo amplificar y después de la regla de los signos, ¿sí? Y debes hacer estos 8 ejercicios de suma y resta de fracciones. Entonces tengo menos 5 medios más 19 séptimos, 7 tercios menos 2 quintos, menos 15 cuartos menos 1 quinto, 4, 1 sexto menos 1 medio. Aquí tienes que recordar qué pasaba cuando yo tenía dos signos negativos juntos, ¿sí? Puedes revisar las clases anteriores para acordarte. 5, 11 partido por 9, o sea, 11 novenos menos 4 tercios. 6, 3 octavos menos 1 sexto. 7, menos 3 medios más 7 onceavos. Y 8, menos 17 décimos menos 2 tercios. Aquí de nuevo tienes que acordarte de qué era lo que pasaba cuando yo tenía dos signos negativos juntos. Entonces, te deseo mucho éxito en la resolución de los problemas. Cualquier cosa, no dudes en escribirnos. Muchos besos, mucho éxito.